Vamos a tomar asiento para poder seguir con este Día Especial de la Salud. Hoy día también nos interesa muchísimo el poder hablar de la salud integral para nuestros varones y en realidad para la pareja en general. Nos acompaña y al fin lo podemos tener junto a nosotros a nuestro doctor Manuel Acuña de Casa Vive, que ya comienza a formar parte de la conversación en esta jornada. ¿Cómo estás, Manuel? Qué genial que al fin puedas conectarte con nosotros para así hablar justamente de salud integral. Bien, súper bien, Conci. Qué bueno. Saludarte y saludar a la gente que nos escucha. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Bueno, Manuel, hoy día en el Día de Salud quisimos hablar de la vasectomía. Primero tuvimos un especialista urólogo para hablar justamente en qué consiste, ¿cierto?, esta operación. Luego tuvimos un sexólogo, pero también nosotros queremos abordar la salud desde lo más macro, ¿no? De esta posibilidad de hablarlo a nivel cultural, a nivel social, a nivel de cómo nosotros nos podemos apropiar de una mejor calidad de vida y justamente ir acompañando estos procesos de la mejor manera posible. De todas maneras, yo creo que es un tema súper importante, Conci, que a veces se habla poco y creo que tiene que ver con muchos factores, principalmente hablar hoy día de conversar de salud, que es fundamental y para este tema es fundamental, y de compartir responsabilidad, que eso es algo que por lo menos en salud sexual o salud reproductiva o planificación familiar, como queramos llamarle, ha estado mucho tiempo a cargo de las mujeres principalmente, ¿no es cierto? Esto en cantidad de posibilidades que hay, en métodos de anticoncepción que se utilizan, a quien le entregamos culturalmente la responsabilidad de esta situación. O sea, es como un acuerdo así medio tácito, cultural, Sí, que la es mujer como, está a cargo de la planificación. tú eres la que te embarazas, así que tú tienes que hacerte cargo. Es tal cual. Y eso probablemente ha ido generando mucho daño. Y hoy día, en cambios culturales, ¿no es cierto?, todo lo que significa el feminismo como concepto cultural que viene un poco a cambiar la mirada de las cosas, es una gran invitación para todos hoy día, para todas, hacernos cargo de esto desde una visión colaborativa de la conversación. Yo creo que eso es importante. En cualquier tema de salud, en realidad, que conversemos, pienso que es súper relevante que hablemos de colaboración, de que esto jamás, nunca un tema de salud va a depender de una persona. Exacto. Ni la prevención de una enfermedad, ni el tratamiento de una enfermedad, ¿no es cierto? Y en ningún caso, obviamente, hoy día que estamos hablando entonces de planificación familiar o de anticoncepción. ¿Cómo podemos hoy día ampliar la conversación, entender que los hombres tenemos que hacernos responsables? Y hoy día hay opciones que parecieran ser seguras, ¿no es cierto?, muy eficaces, como la vasectomía, y también el hacer el análisis crítico. ¿Por qué todavía no hay una opción hormonal para hombres? Y tiene que ver también con esto. O sea, le hemos dado a las mujeres la responsabilidad. Imagínate en otro mundo, ¿no es cierto?, existiría un método anticonceptivo para hombre hormonal hace rato, ¿no es cierto? Si es que los hombres exigiéramos esto, se hubiera generado rápidamente con la tecnología que hoy día tenemos. Hay avance en eso, se están haciendo cada vez más pruebas, hoy día en animales incluso, para lograr tener métodos anticonceptivos hormonales para hombres, pero mientras tanto, estando la vasectomía, que es una gran opción, me parece súper relevante que lo conversemos, que estemos dispuestos a tomar las decisiones en conjunto, en el fondo, y no asumir que la mujer siempre tiene la responsabilidad, pensando además, Conci, que los métodos anticonceptivos hormonales para las mujeres no son inocuos. Estos son hormonas distribuidas a la población de manera masiva que generan problemas de salud. No podemos ser ciegos ante eso tampoco, y ojalá que el uso de estos medicamentos vaya disminuyendo. Eso es lo que debiera ser mejor para la población en general. Entonces la invitación a las parejas, a las familias y a los hombres en este caso, que quizás los concierne de manera particular, que nos abramos a tener esta conversación. Que yo creo que por ahí parte la cosa. Esto no es decirle a los hombres, oye, vayan todos corriendo a hacerse la vasectomía, claro, ¿no es cierto? Me incluyo, pero sí que lo conversemos y que entendamos que esto es una opción real, segura, eficaz, quizás más económica incluso que usar anticonceptivos. Imagínate anticonceptivos hormonales usados por décadas versus una intervención en una ocasión, también es una opción incluso más económica. Claro. Entonces, son muchas las ventajas, creo yo, tanto de la vasectomía en sí, pero en general de este concepto que quiero transmitir, que es un poco entender que la conversación y la colaboración debe guiarnos cuando hablamos de salud. Creo que hablas de un punto crucial, no es llegar y que hoy día, luego del programa, los hombres van y toman la decisión de ir a hacerse la vasectomía. Tiene que haber una comunicación. Yo creo que hoy día
la mayor cantidad de problemas que existen en el mundo es justamente por eso, porque falta la conversación, falta el diálogo, falta el ir evolucionando y a través de el poder conectarnos, involucrarnos y colaborarnos, es que quizás estamos viviendo en mini islas donde realmente poco importa el otro, sino más bien siempre importa la persona individual. Entonces, ¿de qué manera generamos esto de colaborar, de conversar y de hacer un diálogo directo para que justamente los hombres vayan de a poquito entendiendo sobre esta importancia, sobre el ir tomando ciertas responsabilidades que también pertenecen y así poder hacer obviamente una relación mucho más sana, mucho más próspera, mucho más proactiva y mucho más desde el involucrarnos el uno con el otro, no solamente a través de un acto sexual? Yo creo que ese es el punto fundamental a conversar hoy, Conci, a que la gente lo pueda conversar en la casa. Insisto tanto en lo que hablamos hoy día, que tiene que ver con la planificación familiar o la anticoncepción, como con cualquier temática de salud y de bienestar humano que podamos conversar, que es hablar de colaboración, ¿no es cierto? La salud, la responsabilidad, tenemos que olvidarnos de esta visión a veces individual, ¿no es cierto? Que yo me hago cargo, Exacto. o yo estoy haciendo una dieta, yo voy al gimnasio, ¿no es cierto? Versus una visión que siempre es colaborativa, siempre es con quienes compartimos. Si yo quiero ayudar a los demás, le colaboro en su ejercicio de lo que está haciendo por su salud, por ejemplo, en salir a caminar juntos, en compartir juntos una nueva manera de comer si es que alguien lo necesita. Exacto. Lo hemos hablado muchas veces antes, ¿no es cierto? Si una persona Sí. está sola en la casa y quiere hacer un cambio de salud, es imposible si la gente con la que colabora siempre, con la que vive, no la acompaña. Claro. Entonces, en cualquier tema que hablemos de salud, esto es lo relevante, que es dejar de mirar la salud de una manera individual y compartir la salud de una manera colaborativa, que es la única manera que existe, porque somos seres colaborativos sociales, en donde uno de los principales factores que afecta a nuestra salud tiene que ver con esto, con la manera de relacionarnos, con conversar las cosas, con compartir las responsabilidades, compartir las culpas, ¿no es cierto?, compartir las alegrías, compartir las penas. Sí. Entonces, en este tema de anticoncepción, creo que tiene que ver con eso, o sea, que vayamos poniendo este tema en la conversación, ¿no es cierto?, que las niñas hoy día o las adolescentes que empiezan a tener esta inquietud, siempre estas decisiones vayan tomándose de manera colaborativa, en familia y sin duda en pareja. O sea, que por favor conversemos estas cosas, que las decisiones se tomen de manera lo más consciente posible, ¿no es cierto? Entendiendo que las opciones, por suerte, son cada vez más conscientes, ¿no es cierto? Como por ejemplo, me imagino ya conversaron hoy día, ¿no es cierto?, de lo seguro que es la vasectomía, ¿no es cierto?, Claro. poco riesgo, bien eficiente. Por lo tanto, una opción que debe ponerse en la conversación y vamos saliendo de esta obviedad, ¿no es Claro. cierto? Que es como algo obvio que estaba ahí, que la mujer se hace cargo de la anticoncepción y cómo vamos ampliando esta conversación. Yo creo que es algo súper urgente y algo que también las nuevas generaciones ya lo están haciendo, Conci. Entonces los cambios van ocurriendo en salud de esta manera, porque la conversación va cambiando y justamente eso es lo que tenemos que transmitir hoy día, ¿no es cierto? Sí. Que desde la conversación vayan ocurriendo estos cambios. Manuel, yo creo que tiene que ver también con esto de involucrarnos a través de una salud integral. Esto lo venimos planteando hace muy poco tiempo, ¿ah? Yo creo que incluso por la pandemia hemos estado analizando lo que es la salud desde el ámbito psicológico, que pocas veces se ha desarrollado y la gente ha podido optar una salud psicológica, una salud emocional, a una salud que tiene que ver también con los estilos de vida y justamente que quizás por eso hay un cierto alejamiento en lo que tiene que ver con la salud. Pocas veces nos atrevemos a conversar y a dialogar sobre este tema porque siempre la salud ha sido el doctor y el fármaco. Y no está esto otro que es mucho más también importante dentro de lo que es hoy día curar nuestras enfermedades y curar nuestra vida a través de esto de la integralidad y de ir planteando distintos temas que son igualmente importantes que el anticonceptivo y el ginecólogo, por ejemplo. Exacto. O sea, yo creo que eso es súper urgente hoy día ir entendiendo. La pandemia, ¿no es cierto?, lo pone un poco en evidencia, la problemática de salud mental, el comprender que todas las áreas del ser humano van confluyendo en nuestro bienestar, ¿no es cierto? Y ampliamos la conversación de salud, como tú bien dices, desde los diagnósticos solamente, los tratamientos farmacológicos, a entender que la salud depende de nuestro convivir, de nuestro cohabitar entre seres humanos. Entonces, hablar de sexualidad, anticoncepción es absolutamente relevante para hablar de salud, ¿no es cierto? Hablar de alimentación, hablar de sueño, de descanso, de cuántas horas trabajamos, de cuántas horas dedicamos al ocio, de áreas verdes que podamos ir construyendo en nuestras ciudades, en nuestro espacio. Eso es lo que realmente va construyendo la conversación de salud y eso significa, como tú bien dices, integrar.
entender que estas cosas no están separadas, ¿no es cierto? Que muchas veces las manejamos por separado porque es una manera de que tenemos nosotros de organizarnos a través del lenguaje, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que no todo ocurra dentro de cada ser humano, ¿no es cierto? Quienes escuchan lo entienden, ¿no es cierto? Yo entiendo que en mi vida, por ejemplo, la sexualidad es un tema súper relevante para hablar de salud, ¿no es cierto? Y también las otras cosas que hemos hablado, la alimentación, el movimiento, ¿no es cierto? Mis relaciones familiares, mis relaciones laborales y un largo etcétera. Es todo esto lo que confluye en que a mí me ocurran cosas en relación a mi salud, me sienta bien, me sienta mal, e incluso ya sabemos con la mejor evidencia disponible, de todos estos factores dependen que yo me pueda enfermar o no, que mi sistema inmune esté sano o no, que vaya a tener una enfermedad cardiovascular en el futuro. Entonces no es inocente hablar de esto, es comprender que así funciona nuestro cuerpo, que estas conversaciones o no tener estas conversaciones que pueden generar estrés, por ejemplo, ¿no es cierto?, preocupación, son las cosas que realmente afectan a nuestra salud. Claro. Entonces, dejar estos lenguajes a veces que son en pequeño, las personas piensan, como tú bien decías, solo los medicamentos o incluso una dieta solamente como algo importante, a comprender que hablar de las cosas que nos preocupan son las que afectan realmente mi salud y mi bienestar. Por ejemplo, el estrés, ¿no es cierto?, o el miedo, o el tener cosas guardadas, que quizás en temas de sexualidad es algo que a veces ocurre, ¿no es cierto?, que no conversamos las cosas abiertamente, o que damos cosas como por obvias, como lo que hablamos hoy día de la anticoncepción. Es probable que muchas mujeres, en el fondo, por años, por esta cultura que vivimos, a veces callan estas temáticas, ¿no es cierto?, y no las conversamos abiertamente, y eso nos va generando un estrés que afecta sin duda nuestra salud. Sí. Entonces la invitación siempre va a ser esa, la conversación. ¿Cómo parar la máquina? Vivimos de manera tan mecanizada. Cumplimos 12, 13, no sé qué edad, vamos al ginecólogo, le pasan pastillas a las niñas y seguimos en este tucu, y hacemos esto y no hacemos esto, y los cumpleaños con la Coca-Cola, bla, 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 los días bonitos, vamos a comer. O sea, vivimos como en una sociedad súper mecánica. Entonces, es súper difícil para ustedes como médicos integrales intentar dar un stop y que la gente se dé cuenta que hay otras cosas, que tenemos que basarnos en cosas que nos hagan realmente más felices y más integrales como seres humanos. ¿Cómo hacer ese stop? ¿Cómo hacer que la máquina pare en un minuto para que realmente tomemos conciencia de lo que somos como seres integrales? Sí, es bien complejo, Conci, porque como tú bien dices, en la cultura vamos desarrollando esta manera automática de vivir. Exacto. Entonces hoy día, como tú bien dices, claro, va un adolescente al ginecólogo por un síndrome de ovario poliquístico, por algún problema y damos por obvio, anticonceptivos, ¿no es cierto? Incluso ocurre que, claro, las personas van a una consulta, me van a dar metformina, ¿no es cierto? Me van a mandar a hacer una endoscopía. Entonces, tenemos que recuperar esta capacidad crítica de enfrentar nuestra salud. De pensar, sentir, de oler, de darnos cuenta que la vida no puede ser eso, no somos un robot. Y eso Conci, yo creo que justamente parte con estos espacios, que atrevernos a conversarlo y a cuestionarlo. Está muy bien que cuestionemos todo, no en un afán de destruir, pero por ejemplo lo que estamos haciendo acá. Cuestionamos el uso masivo de anticoncepción hormonal femenina. Cuestionamos que sean solo las mujeres las que se hagan responsables de la planificación familiar. Y de este cuestionamiento nos abrimos entonces a una conversación. Y generamos la conversación entre las parejas, entre las familias, ¿no es cierto?, en espacios como este, para decir, hay otras opciones, ¿no es cierto? Existen métodos naturales, existen métodos anticonceptivos de barrera, existe la vasectomía, que es la temática de hoy, ¿no es cierto?, segura, eficaz, ¿no es cierto?, económica a largo plazo. Y así podemos ir entonces cuestionando, ¿no es cierto?, de manera amable, amigable, desde la conversación, todo lo que influye en la salud del ser humano. Yo creo que eso es lo importante, Conci, hacer un llamado a la reflexión, a que no demos por obvias algunas cosas. Lamentablemente a veces damos por obvias algunas cosas porque, ¿no es cierto?, se ha hecho siempre así. Tiene que ver con nuestra creencia, ¿no es cierto? Entonces, yo voy al médico y ahí ocurre algo, Conci, que es invitar a los pacientes a cuestionar. Porque muchas veces los médicos, si el paciente viene, a mí me pasaba en la urgencia, por ejemplo, el paciente viene a buscar un antibiótico y él no me va a cuestionar que yo le dé antibiótico para un resfriado, por ejemplo, que es una indicación incorrecta técnicamente muchas veces. Claro. Entonces, invitar a las personas a que siempre cuestionen, ¿no es cierto?, ¿por qué? Y esperando una respuesta convincente. ¿Por qué el doctor me está dando anticonceptivo? ¿Por qué me está dando metformina? ¿Qué significa que yo tenga esta enfermedad? ¿Qué significa esta alimentación? Entonces, y ahí un
un llamado a los colegas, ¿no es cierto?, a los profesionales de la salud en general, a estar abiertos a la conversación. Solo desde el diálogo es que vamos a construir nuevas realidades de salud. Entonces, claro. Y eso requiere darse tiempo también. Pero hay poco diálogo, Manu, claro. Pero hay poco diálogo. Es súper difícil que cuando hagamos una consulta se den el tiempo de preguntar cómo nos sentimos, qué nos pasa, lo que hay detrás de una enfermedad. Porque se detecta la enfermedad y se da el diagnóstico y el remedio. Pero, exacto. ¿Qué es lo que realmente está causando las enfermedades? Es lo que tenemos que hoy día plantear. Exacto. Que tiene que ver con muchas cosas, pues, con toda nuestra cultura, con nuestro ritmo acelerado. Exacto. Entonces, ahí hay hartas esferas desde donde podemos ir enfrentando estas temáticas, porque uno es el tema, ¿no es cierto?, macro, que es cómo se organiza nuestro sistema de salud, que debiera ir, por ejemplo, generando consultas que duren más, ¿no es cierto?, en los sistemas públicos de salud. Y también lo otro es el empoderamiento de las personas, con mayor acceso a la información, con mayor acceso a la conversación, que inician entonces, como yo comentaba recién, esta capacidad crítica de reflexionar y de cuestionar las indicaciones y el cuestionar cómo lo hemos estado haciendo hasta ahora. Porque la salud de la población está súper deteriorada, ¿no es cierto? Las cifras que podamos conversar son complejas, el problema de la obesidad, el problema del cáncer, el problema de la obesidad infantil, por ejemplo, la diabetes. O sea, hay un montón de temáticas de salud que están disparadas y que tiene que ver con que seguimos haciendo las cosas igual. Así como una reflexión en global, ¿no es cierto? Y para no seguir haciendo las cosas igual, entonces tenemos que parar, ¿no es cierto?, cuestionar y estar abiertos a la conversación. Yo creo que ese es el gran llamado para las personas, Conci. Ahora, que estén abiertos a la conversación y al cuestionamiento. Dime tú cómo las nuevas generaciones, de manera, no sé si mágica, pero ellos sí han hecho un clic, sin necesidad de que los papás le digan, porque los papás quizás están claro. inmersos en esto mecánico de lo que es. Pero cómo las nuevas generaciones han solitos experimentado el entender, el sentir y el creer que estamos mal enfocados. ¿Son hoy día ellos un ejemplo para nosotros? Sí, de todas maneras. Yo creo que ahí ocurren hartas cosas, pero en general hoy día hay más acceso, por ejemplo, a otros lugares, a otras culturas que quizás están un poco más adelantadas en algunos temas, ¿no es cierto? Que estas conversaciones las han tenido antes, por ejemplo. Entonces, hoy día la globalización, dentro de algunas cosas buenas que pueda tener, tiene que ver con esto, con que las nuevas generaciones se abren a nuevas realidades, entonces los cambios culturales van ocurriendo de manera más rápida. Y ahí nosotros tenemos que estar atentos. En general, las personas más adultas, que a veces son más reacias o más complejas a cambiar, claro, hay que estar atentos porque tenemos que estar dispuestos a cambiar, que también es otro mensaje importante, hay que estar dispuesto a cambiar, ¿no es cierto?, cambiar nuestra opinión. Manu, ¿cómo cambiamos a una persona de 60, 70 años? Es muy difícil y por lo mismo esta es la conversación que hay que tener, ¿no? Sí. Ir planteando, ir comunicándonos, ¿no? Totalmente. Y como decías tú, me hace mucho sentido lo que tú dices, que es conversar con gente joven, con niños también. O sea, cómo hoy día incorporamos a los niños, a las nuevas generaciones en la conversación y dejamos de pensar que los adultos siempre tenemos la razón, o tienen la razón, porque hoy día ya no están así. Claro, cómo seguimos siendo jóvenes también en esa idea, en esta capacidad de mantenernos abiertos al cambio, que es algo, yo creo, muy propio de la salud, nuestra capacidad de cambiar. Entonces, ahí bonita invitación, Conci, me gustó. Invitar a la gente a reflexionar, ¿no es cierto?, a abrirse al cambio y al cuestionamiento amoroso, sin afán de quemarlo todo necesariamente, pero el cuestionamiento amoroso de lo que asumimos como una verdad absoluta, ¿no es cierto?, que es justamente lo que pasa con la anticoncepción, que es el tema hoy día que evidentemente nos da para hablar otras cosas, ¿no es cierto? Cómo desde asumir que la anticoncepción es un tema femenino, ¿no es cierto?, porque las mujeres toman anticonceptivos orales y eso lo aceptamos todos, a cuestionar esta situación, a conversar esta situación y a entender que hay otras posibilidades reales, y otras posibilidades que termina siendo más amoroso y mejor para la salud de las personas porque compartimos las responsabilidades de salud. Que eso yo creo es el mensaje importante, compartir responsabilidades de salud. Todos estamos y todas estamos a cargo de la salud de todos. La salud individual no existe, lo hemos dicho otras veces acá. No existe porque solo se construye en la conversación, en la interacción con un otro ser humano, ¿no es cierto?, en lo cotidiano. Entonces, desde ahí tenemos que seguir construyendo salud, alejarnos de esta idea de que yo me hago cargo de mi salud, ¿no es cierto? Todo lo contrario, o sea,
de mí depende la salud de las personas que me rodean, de mi familia, de mi pareja en primer lugar, luego de todas las personas con las que yo comparto en mi día a día. Entonces, eso es eso es solidaridad. Desde la solidaridad construimos la salud. Así que ahí a conversar el gran mensaje de a darnos ¿no es el cierto? tiempo, y qué mejor que hacerlo a través de Casa Viva y todos los expertos que están siempre dispuestos a tendernos una mano y a tendernos todo lo necesario para así poder tener esta conversación de una salud integral. Manu, te agradecemos como siempre que puedas estar con nosotros. Ojalá puedas sumarte prontamente a una nueva conversación. Ya, pues encantado, Conci. Muchas gracias a ti por la conversa, gracias a la gente que nos escuchó. Abrazos y nos estamos viendo pronto. Igual un abrazo grande para ti y para todo tu equipo, Manu. Nos vemos pronto.